Capítulo 27. Mañana, oficina de Ozpin. ¿Crees que esto hace algo por las vidas perdidas y las personas que resultaron heridas? Tronó Ironuo. Pasé varias horas siendo masticado y discutiendo con el Consejo de Vale sobre el ataque sin poder revelar la verdad detrás de por qué sucedió en primer lugar, y ahora quieres decir lo siento, pero nos llenamos de nosotros mismos y perdí cualquier posibilidad de detenerlo antes de que comenzara. Eso no es suficiente. Con la asistencia de Ozpin, Godwitch, Crow, Ironwood, Winter, Ichigo y Yoruichi, la reunión en la oficina de Ozpin había sido nerviosa desde el principio. Ironwood había llegado de mal humor después de tener que lidiar con el consejo por lo que vieron como su fracaso en proporcionar la seguridad que les había prometido para el festival. Se había mantenido bastante estable con todos los involucrados informando sobre su participación y lo que habían visto y participado y presentando cualquier información útil que habían recopilado. También se dieron las primeras proyecciones de víctimas y daños. Sin embargo, todo explotó cuando Ichigo y Yoruichi explicaron lo que vieron como sus errores y por qué se cometieron. Estoy de acuerdo, no es así, dijo Yoruichi sombríamente. Pero, ¿qué le gustaría que hiciera, general? ¿Ponerme de rodillas y cortarme el vientre en un ritual de suicidio por usted? ¿Eso lo ayudará a sentirse mejor? ¿Hará eso algo por las personas que resultaron dañadas? En este momento estoy deseando que ustedes dos nunca se hayan involucrado en esto en absoluto, respondió él. Y si no lo hubieran hecho, estaríamos en una situación mucho peor en este momento, dijo Ozpin. Si el plan de Cinder hubiera salido como lo diseñó, tú y el reino de Atlas tendrían mucho más que un simple ojo morado, Jimmy, dijo Crow. Soy muy consciente de eso, Crow, respondió con firmeza. ¿Crees que no nos estamos matando por este general? Preguntó Ichigo. Especialmente dado nuestro pasado. ¿Puedes pararte ahí y decirme que en el curso de tu carrera militar no has pasado por alto o perdido algo cuando hiciste planes para una operación? ¿Puedes decirme que tu propia arrogancia o orgullo no se interpuso en el camino en algún momento y causó que cometiera un error y uno fatal en eso? No, no puede, respondió Glinda por él, fulminándolo con la mirada. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber la respuesta a esa pregunta y no iba a darle la oportunidad de negarlo. Estoy bastante seguro de que ninguno de nosotros en esta sala puede decir lo contrario, dijo Ozpin con gravedad. No puedo estar en desacuerdo con eso, dijo Crow, tomando un trago de su petaca. Y si bien es posible que haya llegado tarde a la fiesta, no recuerdo haber escuchado a nadie más que proponga soluciones alternativas que hubieran hecho que todo saliera más limpio. Ciertamente he cometido mi parte de errores, admitió Ironuo. Pero nunca nada que tuviera el potencial de poner tensión en las relaciones entre los reinos. Tú fuiste el que presionó para estar a cargo de la seguridad aquí, le recordó Crow. Y resulta que aquí hay otro reino. Solo por eso, el potencial siempre estuvo ahí si algo sucedía. Como si ella abordara ilegalmente mi barco, dijo, señalando a Yoruichi. 2 veces. Interrogar a un prisionero bajo mi custodia y regresar una segunda vez para husmear. No diré que apruebo ninguna intrusión, dijo Ozpin. Pero tal vez si no hubieras traído a la señorita Porendina aquí para el torneo, o si hubieras sido sincero con ella cuando te preguntaron por ella, Yoruichi no habría sentido la necesidad de husmear. Eso no justifica que un ciudadano de Vale irrumpa en una nave militar atlesiana, respondió. E ilustra un patrón de arrogancia que va junto con la razón declarada de sus errores al no manejar a Adam Taurus y Cinder Fall y prevenir este ataque. Tienen tanta sangre en sus manos como ellos. Jaime. Glinda amonestó. Gracias por decirnos lo dolorosamente obvio, general, dijo Yoruichi rotundamente y con poca emoción. Pero estoy bastante seguro de que ya somos muy conscientes de eso y lo hemos reconocido. ¿Estás buscando perdón por eso? Preguntó el invierno. Sentía como si estuviera hablando fuera de lugar, pero le habían dicho que ahora que formaba parte de esto, tenía libertad para hablar. Ella no sabía qué sentir acerca de esto realmente. Si no fuera por Ichigo, Weiss estaría muerta, pero si no fuera por el error que afirmaron haber cometido, probablemente no habría resultado herida en primer lugar. No, no lo somos, respondió Ichigo con calma. Los muertos no pueden perdonar y los heridos y los aterrorizados no deberían pedírselo. Todo lo que podemos hacer es admitir nuestro error, disculparnos por él y tratar de vivir con él. Así que así todo está bien porque lo sientes y todos seguimos adelante, gruñó Ironuo. Baja de tu montaña, James, amonestó Ozpin, su voz se volvió dura.
Nadie en esta sala puede reclamar un terreno elevado en esto, incluido usted. Se cometieron errores aquí. Miró a los dos inmortales. Sí, tal vez los hubo, pero a pesar de eso, debes comprender cuán exponencialmente peor podría ser esto. Sabes exactamente cuáles eran los objetivos de Cinder y Salem para esta operación. Y si no estabas preparado para la posibilidad de que algo pudiera salir mal, Jimmy, tal vez no deberías haber pasado por encima de Oz para ponerte a cargo de la seguridad, señaló Crow. Eso no ayuda, Crow, suspiró Glinda. Tal vez no, pero es verdad, dijo. Han reconocido lo que ven como arrogancia de su parte. Él no lo ha hecho. Jodió a Oz e innecesariamente puso nerviosa a la gente porque no entiende lo sutil. Les preocupaba por qué necesitábamos un espectáculo tan grande. De la fuerza para la protección. Bueno, ciertamente nos enteramos, ¿no? Ironwood replicó. Y, sin embargo, el sistema de alerta temprana del reino detectó el ataque que se aproximaba antes que cualquiera de sus naves, replicó Crow. ¿No deberían haberlo atrapado tus patrullas primero y luego dirigido tus barcos para encontrarlo de frente antes de que llegara aquí? Estoy bastante seguro de que eso significa que la jodiste demasiado, general, así que supéralo ya. Señor, cuestionó el invierno. Ella no había oído hablar de esto. Parte de la bravuconería pareció salir del general. Todavía lo estamos investigando, pero parece que las rutas de patrulla se configuraron incorrectamente, lo que generó puntos ciegos en la cobertura de nuestro sensor. Los seres humanos somos criaturas imperfectas y está en nuestra naturaleza cometer errores, dijo Ozpin, aprovechando la desescalada del momento. Y claramente se cometieron errores, por múltiples partes. Eso ha sido reconocido y hay poco que hacer al respecto ahora, excepto aprender de ello y asegurarse de que tales cosas no vuelvan a suceder. No necesitamos pelear entre nosotros cuando tenemos que preocuparnos por Salem y los Grimm, agregó Glinda. Es un ejercicio inútil. De hecho, estuvo de acuerdo Ozpin. División y desarmonía es lo que ella quiere y no podemos darnos el lujo de ser víctimas de eso. Todavía tenemos mucho que discutir, así que tal vez sería necesario un breve descanso para que todos puedan calmarse y restablecerse. Y volver a actuar como adultos en lugar de niños que se pelean, comentó Crow. Eso es rico viniendo de ti de todas las personas, respondió Winter. Él sonrió. Alguien tiene que ser la voz de la razón, reina del hielo. Ella lo miró. Como ya he dicho. Glinda agitó amenazadoramente su fusta. No me hagas arrojar a uno, o a ambos por una ventana. Como solían hacer cuando se tomaban un descanso, Ichigo y Yoruichi se dirigieron al techo. En una inversión de la norma, él estaba sentado al frente y ella estaba detrás de él con sus brazos alrededor de él y su cabeza apoyada en su espalda. Justo en este momento, ella realmente no quería disfrutar de la vista. Los terrenos normalmente prístinos del campus sufrieron graves daños. Césped y senderos arrancados, cráteres, árboles caídos, postes de luz y columnas decorativas. A los vendedores se les permitía ingresar a los terrenos en grupos para ver qué podían rescatar de los puestos que habían instalado para el festival. El personal militar de Atlas estaba peinando los terrenos en busca de armas, municiones y explosivos desechados, y trabajando para eliminar los White-Fan Bullets estrellados y sacar los que estaban en condiciones de volar. El personal de mantenimiento estaba evaluando el daño general a los terrenos y revisando los edificios, haciendo listas del trabajo que tenían por delante. En su mayor parte, los edificios no sufrieron daños graves. Había numerosas ventanas rotas y algunos daños menores en el techo donde había aterrizado Grimm, y había marcas de garras e impactos de bala de Grimm que marcaban algunas de las paredes. La mayoría de los dormitorios estaban bien, excepto algunos que necesitarían algo de yeso y pintura para rellenar y tapar los agujeros de las balas que habían atravesado las ventanas. A los estudiantes visitantes se les permitió recoger sus pertenencias una vez que los edificios se consideraron seguros y libres de Grimm y ya estaban regresando a sus academias de origen. Las clases se suspenderían durante un par de semanas, por lo que a los estudiantes de Beacon se les dio permiso para regresar a casa y se les animó a hacerlo. A aquellos que no pudieron o no pudieron hacer arreglos alternativos fuera del campus se les permitiría quedarse en sus dormitorios si fuera factible. Bueno, eso salió tan bien como esperaba, dijo Ichigo. En realidad pensé que sería peor, respondió ella. Es seguro decir que creo que no seremos bienvenidos en el reino de Atlas en el corto plazo. ¿A quién le importa?, se burló. Para fríos y demasiados snobs. Puedo prescindir de ambos.
No creo que obtengamos mucha cooperación del general a partir de ahora, dijo. No sin que Ozpin le tuerza el brazo de todos modos. Creo que eso iba a suceder de todos modos, respondió. No creo que alguna vez confiara en nosotros por completo y lo hemos pisado un par de veces y lo hemos desafiado. Aparentemente no se lo toma muy bien. Ella gruñó. Me di cuenta de eso. Creo que nada le gustaría más que tirar mi trasero en una celda de la cárcel y perder la llave. Ese trasero es mío, así que mala suerte para él, bromeó. Si aún no se ha dado cuenta de que no puede retenerte incluso si te atrapa, entonces no ha estado prestando atención. Como si lo dejara salirse con la suya de todos modos. Mi héroe, dijo ella, dándole un apretón. Ella salió de detrás de él y volvió a sentarse a su derecha. ¿Vas a estar bien, gatita? Preguntó, con una nota obvia de preocupación en su voz. Ella suspiró. Tomará un poco, pero sí, estaré bien. Cuando vea esto y a los niños en el hospital, no puedo creer que cometí un error como este. En todos los años que lideré Second Squad y el Onmitsukido que nunca me perdí tanto en algo que debería haber sido tan obvio. Por otra parte, supongo que tampoco soy exactamente la misma persona que era entonces y este no es el primer lío que cualquiera de nosotros ha hecho en los últimos 400 años. Dar unos pasos hacia adelante y luego dar uno grande hacia atrás, era un patrón que esperaban romper. ¿Fuiste al hospital esta mañana, no? Un leve asentimiento fue su respuesta. Puso su brazo alrededor de ella. Pensé que íbamos a hacer eso juntos. Lo sé y lo siento, dijo, suspirando de nuevo. Es solo que, a pesar de lo exhausto que estaba, no pude dormir por más de un par de horas y tuve que verlos por mí mismo. No saben que estuve allí o que usé Kaido en alguno de ellos. No es que necesitara usar mucho. Hablé con uno de los médicos mientras estaba allí y me dijo que estaban muy adelantados a lo previsto. El impulso que le diste a Weiss y a Ruby comenzó a sanar de inmediato y aparentemente Ruby se ha recuperado. Constantemente empujando su aura hacia sus heridas mientras está despierta. Ella realmente no había aprendido a mover su aura mucho antes del ataque, dijo. El médico le preguntó sobre eso, dijo. Supongo que cuando Adam la atacó, ella fue capaz de mover toda su aura restante hacia el camino del ataque con desesperación y desde entonces ha sido capaz de moverla más fácilmente. Entre eso y el impulso, es posible que se escape sin tener que un recordatorio visible de la quemadura, aunque la piel en el camino de la herida puede tener un tono de color diferente por un tiempo, pero el médico cree que se desvanecerá. En cuanto a Weiss, sus heridas están cerradas y sanando bien. Afortunadamente, ninguna de ellas era demasiado profunda. Ella ha estado tratando de hacer lo mismo con su aura que Ruby, aparentemente no quiere que se adelante demasiado. ¿Qué pasa con Blake? Preguntó. No pude aumentar su aura. Ni siquiera pude verla antes de ir tras el Wyvern. Gracias a Jaune por eso, respondió ella. Él restauró parcialmente su aura antes de que llegaran a la enfermería y terminó el trabajo antes de que la trasladaran al hospital. Completó al resto del grupo una vez que llegaron allí sin mucho desgaste en el suyo. Jan hizo sonar su campana bastante bueno también, pero es posible que todos salgan en 1 o 2 días. Entonces, ¿te sientes mejor después de verlos y usar un poco de Kaido en ellos? Preguntó. No me preocuparé tanto por ellos ahora, pero no me siento mucho mejor sobre la situación en general, dijo. Eso va a llevar un poco de tiempo. Hablando de tiempo, dijo. Es hora de volver a la oficina de Ozpin. Espero que haya menos gritos esta vez, bromeó mientras se levantaba. Podría prescindir del dolor de cabeza superando la culpa. Si hubieran estado menos distraídos y buscando activamente, podrían haber descubierto que estaban siendo observados en silencio. Un cuervo se posó en lo alto de un edificio al otro lado del patio, los había estado vigilando desde la distancia desde el día anterior cuando los notó en los terrenos antes de que comenzara el ataque. Al igual que su hermano Crow, Ozpin le había dado a Raven Branwen el poder de transformarse en un pájaro. Sin embargo, si ella te lo contara, afirmaría que el poder le había sido impuesto, lo cual no se acercaba a la verdad. Es curioso cómo hizo un buen uso de él a pesar de esas afirmaciones, y los propósitos para los que lo usó eran lo opuesto a la intención original. El infame clan de bandidos de la tribu Branwen. Ella y Crow habían sido enviados a Beacon para aprender el oficio de Huntsman para que sus habilidades pudieran usarse contra aquellos que cazaban a la tribu. Crow permaneció en el camino de un cazador, no queriendo vivir su vida creando miseria como ladrón y asesino.
Ella casi lo siguió, pero al final se quedó el tiempo suficiente para arruinar la vida de dos personas, la de su esposo y la de su hija recién nacida. Abandonándolos para volver a la tribu mientras se esconde detrás de su mantra de el fuerte vive, el débil muere. Después de todo, se necesitó mucha fuerza para vencer a esos molestos aldeanos y granjeros para poder robarles todo lo que tuviera valor y luego dejarlos a la merced inexistente de los Grimm. Y se necesitaba mucha fuerza para asesinar a una joven aterrorizada que había heredado los poderes de una doncella y que tenía poca aptitud para poder usarlos. Tal poder fue desperdiciado en ella y debería residir en alguien que estuviera dispuesto y fuera capaz de usarlo. También te costó mucha fuerza decirte tantas mentiras, tantas veces, que creías que todas eran la verdad absoluta. Pero, volviendo al asunto que nos ocupa. No era raro que ella viniera de Vale de vez en cuando, ni era raro que visitara el Festival Vital. Con lo que no había contado era terminar en medio de un ataque, o encontrarse con dos espinas en su costado que había estado tratando de quitar. Nunca había conocido personalmente al hombre de cabello naranja con la gran espada o a la mujer de piel oscura con el cabello púrpura, pero estaba muy consciente de su existencia. En al menos 3 ocasiones separadas habían interrumpido incursiones que su clan había ejecutado. Un grupo de asalto había sido aniquilado por completo, mientras que los sobrevivientes de los otros dos habían descrito a las 2 personas que acababan de abandonar el techo. La pérdida de personas y la falta de suministros entresacados de las redadas la habían hecho cambiar las cosas, asegurándose de acompañar a su gente en cada redada. Sin embargo, nunca los había encontrado después de ese punto, sin saber si ella era un impedimento para ellos o si habían seguido adelante. Cuando comenzó el ataque, vio la oportunidad de intentar quitar esas espinas. Inicialmente, ella siguió al hombre, pero cuando desató un ataque compuesto por cientos de fragmentos de energía azules en forma de media luna que barrieron a docenas de Grimm y algunos Witefan Bullets del cielo, ella casi fue derrotada. Fue lo más cerca que había estado en años de ser asesinada y le tomó un esfuerzo considerable de su parte aclararlo. Tal como estaba, literalmente terminó con algunas plumas de la cola chamuscadas y no estaba contenta con eso. Voló en la otra dirección, dirigiéndose de la misma manera que la mujer de cabello púrpura había ido y casi se salpica cuando algo pasó volando a su lado a tal velocidad que ni siquiera podía verlo. Cayó un poco por el aire antes de enderezarse y volar hasta el techo de Beacon Tower. Comenzó a tener dudas después de 2 llamadas tan cercanas, pero no era alguien que se rindiera tan fácilmente y la oportunidad de resolver un problema al amparo de todo este caos era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Lo que sea que casi la había atravesado resultó ser su objetivo y otra mujer que estaba cuadrando a cierta distancia cerca del borde del acantilado que dominaba el bosque Esmeralda. Se elevó sobre un árbol que le dio un punto de vista más cercano, pero no tan cerca como para no tener tiempo y espacio para saltar si se le presentaba otra llamada cercana. Su atención se dirigió de inmediato a la mujer de cabello oscuro con un vestido rojo corto que estaba luchando con su objetivo. Sosteniendo los poderes de una doncella, los reconoció en ella, pero algo no parecía estar bien. Su poder se sentía, mal, desigual. Incompleto. El poder se transmitió a la muerte del titular anterior, por lo que no debería haber ninguna forma de que haya una transferencia parcial. Sin embargo, a menos que le faltara algo, parecía que esta mujer no estaba completamente en posesión de ese poder. Era un misterio que tenía posibles implicaciones que a ella no le gustaban. La otra cosa inquietante que llamó su atención a medida que avanzaba la pelea, fue que incluso con ese poder parcial, debería haber sido capaz de manejar a la mujer de cabello púrpura, pero eso estaba lejos de ser el caso. Pudo evitar cada ataque que le lanzaron con facilidad. No solo la facilidad, era como si no tuviera que gastar el menor esfuerzo y no estaba siendo desafiada en lo más mínimo. Por un momento se preguntó si su objetivo estaba en posesión de los poderes de Maiden, pero no pudo ver ni sentir tal indicación. Más sorprendente a la luz de eso, fue la cantidad de habilidades diferentes que tenía la mujer que hacían parecer que debía tener múltiples apariencias y eso no era posible. Su velocidad ridícula, su fuerza y la capacidad de pararse y caminar en el aire aparentemente sin ningún gasto perceptible de poder o esfuerzo. Estaba claro que solo estaba jugando con su oponente. Incluso cuando su enemigo aumentó su poder, y todavía no era lo que debería haber podido utilizar como doncella, no importó y sacó otra habilidad. Toda la parte superior de su cuerpo quedó cubierta por un rayo y parecía tener el control total de él y podía dirigirlo como quisiera. ¿Quién y qué era ella? ¿Cómo era posible que ella tuviera un poder así?
Tenía el mal presentimiento de que solo estaba viendo la punta del iceberg aquí. Como si eso no hubiera sido lo suficientemente perturbador para ella, saber que alguien así se oponía a ella y a su tribu, solo empeoró. Miró con incredulidad cuando el Wyvern emergió de la montaña, y luego se enfrentó a algo que emitió suficiente poder a su llegada para acabar con casi todos los otros Grimm voladores en el área. Su pico literalmente se abrió cuando lo que fuera rugió hacia el Wyvern y de hecho hizo que el antiguo monstruo se detuviera y pareciera que iba a correr. Casi se cae de la rama cuando un rayo de energía rojo sangre la aniquiló por completo. No quedaba ni rastro que mostrara que alguna vez había estado allí. Su sangre se heló cuando lo que sea que fuera aterrizó de repente junto a la mujer de cabello púrpura, haciendo cráteres en el suelo alrededor de sus pies. Era como algo salido de una pesadilla. La piel pálida, las manos y los pies con garras, la máscara esquelética y los cuernos largos y puntiagudos. El maldito agujero a través de su pecho. Luego se dio cuenta de que el cabello naranja se derramaba por la parte posterior de la máscara y su corazón casi se detuvo. No era posible, ¿verdad? Sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando la mujer con el poder de la doncella se asustó y soltó todo lo que tenía. Una pulsación de poder de la bestia desvió ese ataque y la hizo volar fuera del árbol y le tomó un esfuerzo considerable arreglarse y retroceder en su rama. La doncella, y un par de niños que habían aparecido y parecían estar con ella, habían desaparecido, probablemente saltando por el acantilado. Sus pensamientos de unos momentos antes se confirmaron cuando la bestia se transformó y se convirtió en el hombre de cabello naranja que había visto antes. Antes de que ella se diera cuenta, los dos desaparecieron con poco más que el sonido de un susurro. Por el momento, cuando dejaron el techo y regresaron al interior del edificio, su mente continuó con el tren de pensamientos que había estado montando desde ayer. Si estos eran de hecho los dos que habían atacado a sus grupos de asalto, una transgresión que no creía que pudiera dejar pasar sin respuesta, entonces, ¿qué iba a hacer con ellos y cómo? Era fuerte y confiaba en sus habilidades, pero ¿cómo se suponía que iba a enfrentarse a lo que había visto? No parecía que su habilidad y todos los poderes de una doncella fueran suficientes y eso era perturbador. Es posible que tenga que encontrar otra forma de llegar a ellos en lugar de tratar de enfrentarlos de frente y, si no pudiera, se vería obligada a tragarse su orgullo y dejar que sus acciones contra la tribu queden impunes. Eso sería difícil de hacer. Necesitaba observarlos más y obtener más información sobre ellos antes de poder decidir un curso de acción. Luego esa tarde. El viaje al hospital para visitar a sus alumnos no salió según lo planeado. Después de la reunión en la oficina de Ozpin, fueron a almorzar y se tomaron el tiempo para ordenar sus pensamientos y calmarse. Esperaban controlar a todos y luego facilitar su camino hacia la disculpa y la explicación de que sentían que les debían todo, y esperaban no haber roto por completo su relación con ellos. No fue demasiado difícil averiguar qué debe haber sucedido antes de que llegaran, ya que se encontraron con la vista de un Taiyan Xiaolong de aspecto enojado, un Crow de aspecto exasperado e indefenso, y 8 adolescentes conmocionados. Dudaban de que Crow simplemente soltara todo, lo más probable es que se aferraran a su estado de ánimo, que no había sido mejor que el de ellos después de la reunión. O bien, un desafortunado desliz de la lengua condujo a un acoso implacable y le obligaron a sacarle la historia. ¿Viniste aquí buscando perdón? Taiyan preguntó sombríamente. Directo y directo, no tiene sentido ser sutil al respecto. Ni siquiera una introducción. Tenía derecho a su ira, sin embargo, sus hijos habían resultado heridos después de todo. Tai, suspiró Crow con cansancio. No, dijo Ichigo simplemente. Vinimos a ver cómo estaban. A disculparnos y explicarles cómo la cagamos. No se merecen menos y prometimos ser siempre sinceros con ellos. ¿Esperabas que nos escondiéramos de nuestros errores? Preguntó Yoruichi, su tono plano y apagado. Por la mirada en el rostro de Taiyan, eso es exactamente lo que esperaba. Él suspiró. Mentiría si dijera lo contrario. Entonces, ¿es verdad entonces? Ruby preguntó. Estaba claro en su tono que esperaba que no fuera así. El otro también parecía esperanzado, pero mucho más cauteloso. No sabemos cuánto te dijeron, comenzó Ichigo, mirando a Crow. Suspiró de nuevo. Solo los huesos desnudos. Sí, continuó con un suspiro propio. Si no fuera por nuestros errores, todos estarían participando en el torneo y todos estarían disfrutando del festival vital. Ninguno de ustedes habría tenido que luchar por sus vidas. Ninguno de ustedes habría resultado herido.
Escuchémoslo, dijo Jan con severidad. Había un ligero matiz de rojo apareciendo en sus ojos. Arrogancia involuntaria, comenzó Yoruichi. Su tono era casi sin emociones y la mirada en sus ojos, era como si los estuviera mirando pero sin verlos realmente. Parecía pequeña de alguna manera. No era muy grande de estatura, pero el aire más grande que la vida a su alrededor que por lo general parecía cernirse sobre ellos no estaba allí. Lo sé, suena como una salida barata, pero es algo muy real. Cuando eres lo suficientemente poderoso como para que nada a tu alrededor sea una amenaza, puedes ser víctima de la idea de que no importa lo que esté pasando, puedes manejarlo sin un problema. Olvidas que solo porque algo no es una amenaza para ti, es una amenaza para todos los demás. Puedes pasar por alto detalles importantes que deberían ser obvios para ti. ¿Cómo qué? Preguntó Jaune. Como echar un vistazo más profundo a lo que sucedería con el plan de Cinder si fuéramos proactivos y atacáramos primero en lugar de esperar a ver si había algo más que necesitáramos saber, respondió Ichigo. Si hubiéramos mirado más de cerca, nos habríamos dado cuenta de que podíamos poner fin a la participación de Whitefang simplemente matando o capturando a Adam Taurus. Sin él, no quedaba nadie en las filas del capítulo de Vale que pudiera haber tomado el mando de manera efectiva y continuar el plan. El incidente de Mountain Glen les costó la mayor parte, si no todo, de su liderazgo más experimentado y efectivo debajo de Adam. Sin él, probablemente no habría nadie que los inspirara lo suficiente o que pudiera obligarlos a continuar. Matar a Cinder probablemente habría condenado a Amber, continuó Yoruichi. Pero eso no significa que no pudiera haber sido capturada y neutralizada, sometida, sedada y encerrada en el mismo tipo de cápsula de éstasis médica. Tuve una oportunidad de poder llevarla lejos del campus y con un riesgo mínimo de daños colaterales si algo salía mal. No lo hice en gran parte porque no sabíamos si ella tenía un plan de respaldo. Ella rió amargamente. Estaba tan lleno de la idea de que podría detenerla cuando lo necesitara si surgiera la necesidad absoluta que no pude ver que no había un plan de respaldo que hubiera sido factible. Cinder era el único que podía tomar el resto del poder de Amber, el único de su pequeño grupo que habría tenido la más remota posibilidad de llegar a ella. Sácala, el plan muere. Cerró los ojos, apoyó la cabeza contra la pared y respiró hondo, estremeciéndose. De vuelta en la sociedad de almas, entrené duro durante años para asumir el liderazgo de mi clan y el segundo escuadrón. Mis maestros, mi propio padre, inculcaron en mi cabeza el conocimiento y la importancia de la necesidad de poder ver todos los ángulos de cualquier situación dada rápidamente y para actuar con decisión y sin vacilación. Ver la situación por lo que es y actuar con rapidez y firmeza para minimizar cualquier posible daño. Ella rió amargamente. Si mi padre pudiera verme ahora, sería repudiado por ser tan estúpido. Ichigo frunció el ceño al nivel de su propia denigración. Por mucho que quiera asumir toda la culpa por esto, no puede, dijo. No tengo ese tipo de entrenamiento, principalmente ella es el cerebro y yo soy el objeto contundente con el que golpeas el problema hasta matarlo. Mi papel en el análisis de algo como esto es ser esa otra voz que dice y sí. Y no hice eso. Fui culpable del mismo tipo de pensamiento. Pensar que podíamos esperar y ver cómo iban las cosas, y luego cortarle la cabeza a la serpiente justo cuando estaba a punto de atacar, eso no les hizo ningún bien a ninguno de ustedes ni a ninguno de los otros que resultaron heridos o asesinados. Blake trató de advertirnos sobre Adam después de que lo humillé, dijo Yoruichi. Y cuando les contábamos todo lo que estaba pasando, todos ustedes hicieron algunas preguntas muy buenas y se preguntaron por qué las cosas se estaban haciendo de la manera en que se hacían. Eso debería habernos hecho ver que no habíamos mirado lo suficientemente de cerca, pero estábamos convencidos de que lo teníamos cubierto. Estábamos demasiado confiados y nos sentíamos demasiado seguros de nuestra fuerza. Si hubiéramos hecho lo que me habían enseñado a hacer, habríamos sacado a Adam, Cinder y su equipo del panorama en el momento en que supimos cuál era el problema. Cuál era el plan y quién estaba involucrado en él. Eso podría haberse hecho hace semanas. La arrogancia involuntaria sigue siendo arrogancia y no hay excusa para que no la hayamos visto, dijo Ichigo. No importa si tu intención fue tan pura y honesta como puede ser, aún puedes ser víctima de ese tipo de pensamiento, dijo Ichigo. Todavía puedes perder tu perspectiva y volverte ciego a ciertos detalles que deberían haber sido obvios para ti. Debido a esto, muchas personas resultaron heridas y asesinadas, los estudiantes que hemos comenzado a ver como familia sufrieron heridas debido a nuestras deficiencias. Es algo con lo que vamos a tener que vivir mientras vivamos, sin importar el tiempo que sea.
Miró específicamente a Ruby Weiss, la angustia evidente en sus ojos. La retrospectiva es la fría y dura verdad y no hace nada para arreglar o compensar lo que ya está hecho. Nuestros errores casi les cuestan la vida. Nunca debieron haber estado en una posición en la que tuvieron que terminar enfrentándose a Adam. Debí haberlo hecho. Lo encontré tan pronto como llegó y yo no. Casi llegué demasiado tarde. Puso su mano sobre el hombro de Yoruichi y ambos se inclinaron hacia sus alumnos, haciendo que todos se quedaran con los ojos muy abiertos. No es suficiente, y nunca será suficiente, pero todo lo que podemos hacer es disculparnos. No buscamos su perdón porque tal cosa no se puede perdonar. Les fallamos, rompimos su confianza e innecesariamente los pusimos a todos en peligro. Pedimos disculpas por nuestras acciones. Todos estaban estupefactos y no sabían qué decir. Finalmente fue Crow quien rompió el silencio. Ustedes no son los únicos que se equivocaron, ¿recuerdan? Él dijo. Yo, Ironwood, Ozpin, todos cometimos errores que nos trajeron aquí. Demonios, si no fuera por ustedes dos, ninguno de nosotros hubiera sabido que había un ataque en proceso y el resultado final hubiera sido mucho peor de lo que es. Tal vez sea así, dijo Ichigo mientras él y Yoruichi se enderezaban. Pero esto no tenía por qué suceder. Este no era un caso del inevitable, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Este no fue un plan que salió mal, fue el plan equivocado, si es que se le puede llamar un plan para empezar. Durante semanas les hemos estado enseñando que pensar en un plan de acción es tan importante como la acción que tomas, dijo Yoruichi. Entonces demostramos que somos hipócritas y esa hipocresía llevó a la mitad de ellos al hospital. También nos enseñaste a nunca descartar una posibilidad solo porque parecía poco probable, habló Weiss. Y que pueden suceder cosas imprevistas. Digamos que eliminaste a Adam. Incluso si era poco probable que alguien más en la rama de Whitefan de Vale pudiera haber tomado el control, todavía existía la posibilidad de que alguien pudiera haberlo hecho y que podría haber todavía sido un ataque, incluso si no era lo mismo que el plan de Adam. Eso no los absuelve de ninguna culpa, dijo Taiyang, haciendo que todos los ojos en la habitación se centraran en él. Pero no te equivocas. Yo también soy Huntsman, sé cómo funciona este juego. Incluso si haces todo bien, algo puede salir mal. Pero todos ustedes son víctimas de su error y todo terminará. A todos ustedes para decidir cómo se sienten al respecto y qué quieren hacer al respecto. Deben tomarse un tiempo y decidir por sí mismos si aún pueden confiar en ellos lo suficiente como para continuar aprendiendo de ellos. Si bien la mirada en el rostro de Taiyang hizo evidente que preferiría verlos no continuar en su clase, parecía que estaba dispuesto a dejar que todos tomaran esa decisión por sí mismos y no empujarlos en una dirección determinada, al menos por ahora. Los estudiantes, bueno, todos llevaban una variedad de looks que mostraban la profundidad y el alcance de sus diversos pensamientos y emociones conflictivas y toda la situación era obviamente un gran peso para ellos. Tiene razón, dijo Yoruichi. Pasarán un par de semanas antes de que las clases puedan reanudarse nuevamente y deben tomarse ese tiempo para descansar y recuperarse y decidir qué quieren hacer todos. Estaríamos encantados de seguir enseñándoles, pero si sienten que pueden ya no confíes en nuestro juicio, lo entenderemos. En ese momento, salió de la habitación, sorprendiendo un poco a todos, incluido Ichigo. Suspiró y se pasó la mano por la cara. Tenemos algunos cabos sueltos de los que ocuparnos, pero estaremos en alguna parte. Miró a los miembros del equipo Ruby. Espero que puedan salir de aquí pronto y que todos puedan aprovechar el tiempo libre. Con una mirada a Crow y Taiyang, se fue para localizar a Yoruichi. Las tierras baldías. Badlands no era un lugar al que nadie debería aspirar a ir a visitar. El terreno escabroso e inhóspito era lo suficientemente letal, pero agréguele una cantidad desconocida de Grimm, muchos de ellos grandes y viejos, y era un lugar del que muy pocos regresaban si eran lo suficientemente tontos como para entrar en él en primer lugar. Los que regresaron no estaban dispuestos a regresar de nuevo. Para Ichigo y Yoruichi, era un lugar conveniente para encontrar a algunos de los Grimm más antiguos y poderosos y deshacerse de ellos antes de que decidieran salir y causar daños. También era un lugar conveniente para liberar más de su poder sin preocuparse por los daños colaterales. Era un buen lugar para desahogarse. En el hospital, finalmente la había alcanzado en el techo y allí era donde ella quería ir. Cualquiera pensaría que es suicida, pero él conocía a su gatito mejor que eso.
Para él, era una señal de que ella estaba pasando de la fase de decepción y enfado consigo misma a la fase de desahogar el veneno y seguir adelante. De vuelta en su viejo mundo, Yoruichi Shioin era alguien que no mostraba libremente sus verdaderas emociones al resto del mundo. Aquellos que la conocían bien podrían decirlo, pero todos los demás rara vez tendrían una idea clara de sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Nacer en una de las grandes familias nobles del Seireite y estar en la línea de sucesión para liderar el clan significaba aprender todas las complejidades de la política del clan, tanto externas como internas. Eso requería ser capaz de mantener un control estricto sobre ti mismo, tener un control estricto de los pensamientos y emociones que proyectabas hacia el exterior porque en ese mundo otros buscarían cualquier cosa que pudieran usar como palanca o incluso como material de chantaje. La política y las intrigas entre clanes eran bastante malas, pero las maquinaciones internas dentro del clan eran igual de malas, si no peor. Ancianos del clan que pensaron que deberían tener más voz y que buscaron controlar al jefe del clan y gobernar por poder a través de ellos. Diversas ramas del clan discutiendo sobre los derechos de sucesión, tratando de resaltar su linaje particular. La misma mentalidad vino con las responsabilidades hereditarias del clan Shioin de dirigir el Escuadrón 2 y todas las subsecciones de las que era responsable. Requirió un cierto nivel de desapego y resolución para hacer el trabajo que hicieron y una gran atención a los detalles que pocos de los otros capitanes podrían haber logrado. La Yoruichi que llegó a conocer desde el principio sin duda mostraba un lado travieso, y no era muy difícil saber si estaba enojada. Aunque en ese momento él era lo suficientemente denso como para tener que descubrirlo de la manera más difícil, pero por lo demás, rara vez revelaba mucho de lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Si ella estaba molesta por algo o nerviosa, no lo sabrías. Después de que despertaron aquí en Remnant y se rompieron y se desmoronaron poco después, eso cambió. Esa armadura emocional del noble líder del clan se había agrietado y roto, mostrando partes de lo que había dentro. A veces aguantaba, pero muchas otras veces lo que estaba pensando y sintiendo se mostraba fácilmente. Las cosas que no solían corroer sus nervios ahora lo hacían y si las cosas iban mal y se culpaba a sí misma como lo hizo por las cosas que habían hecho mal que permitieron que ocurriera el ataque, se golpeaba contra el suelo y era un agujero profundo, oscuro y emocional. Lo bueno era que, por lo general, no le tomaba mucho tiempo comenzar a recuperarse, ya que la intensidad de su propia denigración, aunque feroz y dura, tendía a agotarse con bastante rapidez. La primera etapa de la recuperación fue reconocerlo, confrontarlo y disculparse si fuera necesario. Eso se había hecho. La segunda fase era sangrar el componente de ira y autodesprecio saliendo y haciendo algo de daño y los Grimm eran una salida muy conveniente para eso. Ella no era la única que había cambiado, pero en su caso tenía mucho que ver con el hecho de que había crecido y madurado y ya no era propenso a ser tan precipitado e irreflexivo en sus acciones. Había aprendido a ser paciente y a cómo combinar a la perfección su intelecto y razón con sus instintos. Agregué su habilidad para descifrar naturalmente el estilo de lucha de alguien y no había nadie que pudiera acercarse a igualarlo en una pelea, excepto Yoruichi, y eso fue incluso sin usar nada de su poder, solo sus habilidades entrenadas. Esa capacidad de leer a las personas incluso se había transformado más allá del combate y en interacciones cotidianas. Incluso cuando algo lo enojaba, ya no era propenso a lanzarse ciegamente a las cosas. Mantuvo la cabeza y, afortunadamente, se había vuelto mucho más socialmente competente y ya no se asustaba con las mujeres, gracias en gran parte a su travieso gatito. Al igual que ella, todavía tenía algunos daños, todavía tenía momentos en los que no era él mismo y dudaba de su dirección, dudaba si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, juntos lograron superar las cosas y esta vez no sería diferente, sin importar cómo se desarrollara todo al final. Mientras él estaba en el cielo observando, ella, usando nada más que sus habilidades entrenadas y su fuerza física natural como una Shinigami nacida de pura sangre, sin armas, sin Kido, sin mejoras de su energía espiritual, estaba destrozando cada Grimm que vino a ella. Los Grimm mayores con su mayor inteligencia, aunque todavía atraídos por las emociones negativas y el poder notable, estaban menos inclinados a apresurarse como sus hermanos más jóvenes y menos experimentados. Aún así, llegaron, incapaces de resistir por mucho tiempo bajo la tentación de sus emociones negativas y el rastro apenas detectable de poder que estaba emitiendo. Él no estaba preocupado por ella físicamente. A pesar del viejo y poderoso Grimm que deambulaba por aquí, no había nada que ella no pudiera manejar, especialmente dada la fuerza natural y la durabilidad de un Shinigami.
En cambio, centró su atención en la sensación de su energía espiritual, su lenguaje corporal y sus expresiones para medir su estado mental. Concentrarse en la pelea, tanto en ataque como en defensa, le dio a la mente algo más que hacer, otras cosas que analizar y formular. Acabar con estas abominaciones sin alma siempre fue catártico, siempre necesario. Tomó un tiempo, pero la autoculpa comenzó a abandonarla, solucionada por un pensamiento más razonado. Sí, se había equivocado, pero lo hecho estaba. Se había disculpado con los que podía, los que sabían que en el mundo pasaban muchas más cosas de las que se conocían públicamente. No podía deshacer el error, no podía cambiarlo, pero podía hacer todo lo posible para asegurarse de que no volviera a suceder. Si bien es posible que no se perdone del todo por tal error, viviría con eso y seguiría adelante. Se cometieran errores o no, ella no fue quien inventó todo este plan, no fue una de las líderes de sus diversas partes. Eso cayó sobre Salem, Cinder y Aram. Bueno, uno de los tres ahora estaba permanentemente fuera de escena y los otros dos no obtuvieron nada parecido a lo que querían de todo el asunto, por lo que al menos eso podría contarse como un éxito, incluso si la ejecución fue defectuosa. Su resolución y determinación comenzaron a regresar con toda su fuerza. Salem y sus secuaces podrían pasar desapercibidos por un tiempo, lamiéndose las heridas y reevaluando su posición y haciendo nuevos planes. Bueno, eso fue para ambos lados del conflicto en realidad. También tenían estudiantes para enseñar, si esos estudiantes decidían que todavía querían recibir instrucción de ellos. Eran conscientes de la verdad de las cosas lo suficiente como para verse involucrados en medio de ello y tenían derecho al resto de la información incluso si elegían no participar más en la clase avanzada. Con suerte, lo harían porque el conocimiento y las habilidades que aún podrían adquirir podrían marcar la diferencia para ellos. Su chispa y fuego regresaron con toda su fuerza. No más revolcarse, no más autorrecriminación. Quémalo todo y levántate de las cenizas y avanza y nunca te detengas. Sus brazos se envainaron en un relámpago y arremetió contra el anciano Grimm que la rodeaba con renovado vigor y una sonrisa casi salvaje. Los viejos monstruos comenzaron a darse cuenta de que su poder y su número eran ahora una esperanza inútil, pero ninguno de ellos pudo escapar del verdadero rayo que los estaba reduciendo a todos a cenizas. Ichigo sonrió, sintiendo que su gatita ahora regresaba a algo un poco más cercano a su estado habitual. Todavía no ha vuelto a la normalidad, pero está subiendo. Al matar al último de sus compañeros de juegos, un Deathstalker extremadamente grande, desapareció de la vista y reapareció frente a él. Se quedaron mirándose el uno al otro por un momento mientras ella recuperaba el aliento. Finalmente inclinó la cabeza y tocó su frente con la de él. Lo siento, Ichi, se disculpó. Ya te has disculpado, dijo suavemente. Y no fuiste el único que se equivocó. Yo también lo hice y lamento no haber actuado como el abogado del diablo para ti. De todos modos, no podemos hacer mucho al respecto ahora, así que debemos seguir adelante. Y ser mejor. ¿Crees que los niños nos dejarán seguir enseñándoles? Preguntó, su tono era de preocupación. Se encogió de hombros. No puedo decirlo, pero sabemos que definitivamente se reunirán y lo discutirán primero. No tomarán una decisión instintiva. Ella suspiró mientras se enderezaba. Supongo que no hay mucho que podamos hacer al respecto de todos modos, ¿verdad? Lo sabremos muy pronto. Su estómago eligió ese momento para dejar escapar un poderoso grudido. Él se rió. ¿Se te abrió el apetito, eh? Vayamos a casa y aseémonos y luego veamos si el lugar de Taiga está abierto. Si no, al menos podemos verificar y ver si ella y Lon lograron superar el ataque. Ella asintió. Me vendría bien una de sus grandes hamburguesas ahora mismo. Tal vez dos. Apuesto a que sí, dijo. Lo que desayunaron y almorzaron juntos no sería una sola comida y solo pasaron un par de horas matando a Grimm. ¿Así de largo? Ella preguntó. Perdí la noción del tiempo. Golpeó el aire y se abrió una garganta. Tiempo bien empleado, diría yo. Sí, lo fue. Se deslizó detrás de él y saltó sobre su espalda, pasando sus brazos sobre sus hombros. Muy bien, vamos. ¿Por qué tengo que llevarte? Preguntó con una sonrisa. ¿Por qué no? ¿Por qué no de hecho?